¿Qué convierte a Chasiv Yar en el punto clave del Donbass? No es solo un punto en el mapa, es el verdadero trono estratégico de toda la región. Ubicada sobre una altura dominante de 240 metros sobre el nivel del mar, Chasiv Yar ofrece una vista privilegiada y un control militar absoluto sobre el terreno circundante. Desde aquí, se puede vigilar y golpear cualquier movimiento enemigo en decenas de kilómetros a la redonda. No es casualidad que un informe confidencial de la OTAN ya advirtiera: perder esta posición significa que toda la aglomeración a su alrededor se vuelve indefendible. Es una sentencia categórica. El que domina esta colina, domina el Donbass. Por eso, en los últimos años se han multiplicado aquí las fortificaciones y los esfuerzos defensivos. Pero la realidad es dura. Si se pierde Chasiv Yar, se colapsa toda la defensa logística del Donbass. El impacto sería devastador, tanto para los soldados como para los civiles que dependen de la estabilidad de esta plaza. Pero, ¿cómo se transformó este sitio en una fortaleza casi inexpugnable? ¿Y qué significa realmente para quienes pelean y viven allí? En los próximos minutos, exploraremos cómo se levantaron los cimientos de esta fortaleza y por qué el destino de tantos depende de cada palmo de su terreno. No es una ciudad, es un castillo de hormigón construido sobre el paisaje. Chasiv Yar no es solo un punto en el mapa, es la cima dominante del Donbass, donde quien la controla observa y dirige todo lo que ocurre hasta el horizonte. No es casualidad que, durante más de 10 años, cada rincón aquí fuera reforzado. Cada sótano y cada cruce fueron convertidos en búnkeres de concreto, preparados para resistir mucho más que simples asaltos improvisados. La defensa de Chasiv Yar no es una reacción desesperada, sino el resultado de una planificación meticulosa. Desde hace una década, se vertía hormigón en silencio, integrando cada estructura al propio terreno. No hablamos de barricadas, sino de un nodo fortificado, un punto clave en el sistema defensivo regional, donde la tecnología y la ingeniería militar se fusionan con la geografía. La altitud de la colina ofrece una vista sin igual, pero también encierra a sus defensores en una prisión de piedra y tierra. Cada ventaja estratégica que brinda el terreno puede, en un giro, volverse una trampa mortal si el enemigo cambia sus métodos. Lo que debería ser un escudo puede transformarse en una anvil sobre la que cae el peso de la guerra moderna. El costo de tantos años de trabajo y recursos es incalculable, pero todo puede perderse en cuestión de días si el adversario adapta su táctica y convierte la fortaleza en una desventaja. La guerra aquí no se trata solo de disparos y trincheras, sino de la capacidad de anticipar y evolucionar más rápido que el enemigo, incluso cuando todo parece estar a favor del defensor. Sin embargo, la verdadera transformación empezó con el asedio. ¿Qué nuevas tácticas y tecnologías lograron cambiar completamente las reglas del combate en esta colina? A partir de aquí, examinar cómo las tácticas y armas modernas empezaron a convertir la fortaleza de Chasiv Yar en una trampa para sus propios defensores será clave para entender el curso de la batalla. El campo de batalla ya no está hecho de trincheras, sino de datos y precisión quirúrgica desde el cielo. El sonido de la guerra moderna no es solo el rugido de la artillería, sino el zumbido constante de drones y el silbido de bombas inteligentes que caen con una exactitud mortal. La táctica rusa ha evolucionado de los asaltos masivos a pequeñas unidades ágiles de infantería. Grupos de 3 o 4 soldados avanzan entre ruinas, guiados por imágenes en tiempo real y coordinando ataques de precisión. Ya no se trata de conquistar manzanas enteras, sino de tomar cada sótano, cada esquina, usando bombas guiadas y drones kamikaze para desintegrar cualquier resistencia. La artillería y la aviación no solo destruyen posiciones defensivas. Su verdadero objetivo es quebrar la moral y cortar la logística del enemigo. Cada edificio sospechoso es pulverizado. Si se detecta un francotirador o una ametralladora, el inmueble se reduce a escombros sin importar los refugios subterráneos. La aviación lanza bombas de más de 1 tonelada, capaces de evaporar búnkeres enteros en segundos. El canal y las ruinas de Chasiv Yar
se han transformado en trampas mortales. Para los defensores, cruzar un espacio abierto significa exponerse al fuego de precisión desde el aire y desde tierra. Cada intento de reabastecimiento es observado por drones. Cualquier movimiento es detectado y anulado en cuestión de segundos. Las ruinas ofrecen poca protección y la logística, vital para resistir, se desvanece casi por completo. En este nuevo escenario, el costo humano y psicológico se dispara. Los defensores ya no luchan solo por mantener sus posiciones, sino por sobrevivir a un bombardeo constante e implacable. El miedo a los ataques inminentes y la imposibilidad de recibir refuerzos convierten la defensa en una agonía prolongada, donde la voluntad de resistir se pone a prueba a cada minuto. Sin embargo, mientras el paisaje en la superficie es arrasado por la tecnología, bajo la tierra se gesta otra batalla. Una guerra invisible, donde túneles y pasadizos se convierten en el último refugio y quizá en la clave para el colapso interno de la defensa. Bajo los escombros y el concreto, la lucha no ha terminado. Comienza la guerra subterránea, donde cada metro de túnel puede significar la vida o la muerte. Cuando el enemigo surge de las sombras y la defensa colapsa desde dentro, ¿qué queda por salvar? En las primeras horas tras la irrupción, el destino de Chasiv Yar se decide bajo tierra. Las tropas de asalto aprovechan una red de túneles y colectores, moviéndose como espectros bajo las ruinas. Usando estos pasadizos ocultos, emergen detrás de las líneas defensoras, sembrando el pánico y rompiendo la cohesión de los soldados ucranianos. La caída de la ciudad no es solo el derrumbe de una fortaleza, sino el inicio de un efecto dominó en todo el Donbass. Con Chasiv Yar en manos enemigas, el frente entero queda expuesto. Las ciudades que antes parecían protegidas, ahora se encuentran desguarnecidas, bajo la amenaza constante de ataques similares y sin la ventaja geográfica de la altura. La logística se vuelve imposible. Los caminos de suministro están cortados o bajo fuego directo. La defensa se desmorona. Los soldados que aún resisten lo hacen sin esperanza de evacuación ni refuerzos. Cada intento de reorganización es interceptado, y la moral se desploma ante la certeza del abandono. El desastre humanitario ya se vislumbra. Civiles atrapados, refugios convertidos en trampas mortales, y la infraestructura colapsando bajo la presión constante del asedio. El control de Chasiv Yar no solo cambia el mapa, sino que altera la capacidad de respuesta de todo el ejército defensor y pone en peligro a decenas de miles de personas. Mientras la ciudad cae, el pulso de la guerra regional late más fuerte y más incierto. La innovación táctica resalta, ataques sorpresa subterráneos, adaptación del terreno y el uso de la destrucción como herramienta psicológica. Pero el precio es inmenso, y la balanza humanitaria amenaza con inclinarse hacia la tragedia total. En este escenario de ruinas y sombras, surge una pregunta crucial. ¿Cómo se redefine la resistencia y qué enseñanzas deja el combate urbano en la era moderna? La fortaleza más sólida puede convertirse en una trampa. La tecnología no reemplaza la voluntad humana. Chasiv Yar demuestra que incluso las mejores defensas, planificadas durante años y reforzadas con toneladas de concreto, pueden volverse mortales si no se adaptan a amenazas imprevistas. Lo que fue construido para resistir, ahora encierra a sus propios defensores bajo fuego incesante y vigilancia constante desde el cielo. El avance tecnológico ha cambiado las reglas. El control del terreno no depende ya solo de muros y trincheras, sino de la capacidad para reinventar la táctica minuto a minuto. Drones, bombas guiadas y artillería de precisión han hecho que cualquier refugio, por más sólido que parezca, pueda colapsar en segundos. Y sin embargo, la infantería sigue siendo el factor decisivo. Pequeños grupos de soldados, infiltrándose por túneles o ruinas, son quienes inclinan la balanza, incluso frente al arsenal más moderno. La tecnología multiplica el poder de destrucción, pero no puede reemplazar el coraje, el ingenio y la resistencia del ser humano bajo presión extrema. Detrás de cada metro ganado o perdido, el precio es inmenso: destrucción total y sufrimiento humano.
Cada avance significa ruinas. Cada retirada deja cicatrices imborrables, tanto en la ciudad como en quienes la defienden. El control estratégico de Chasiv Yar se compra a costa de vidas y del paisaje mismo, reducido a polvo y escombros. Ignorar estas lecciones, la necesidad de adaptarse, la centralidad de las personas y las limitaciones de las fortificaciones, es condenar futuras batallas a repetir los mismos errores, pagando de nuevo con sangre y ruinas. Así, la batalla por Chasiv Yar nos deja una advertencia y un reto para el futuro del conflicto. ¿Serán capaces los próximos defensores y atacantes de aprender de este asedio o quedarán atrapados en sus propias fortalezas? La guerra por una colina redefine el destino de una región, pero cada victoria deja una sombra en el horizonte. Chasiv Yar no es solo un nombre en un mapa, sino el vértice de un trono elevado donde la fuerza, el ingenio y la voluntad humana se cruzan en una batalla sin precedentes. Quien domina estas alturas controla el pulso del Donbass, y cada metro conquistado reconfigura el equilibrio estratégico de toda la región. Las fortificaciones, la tecnología y los años de preparación no fueron suficientes para asegurar la victoria absoluta. La batalla expuso que, en la guerra moderna, ni el hormigón ni los drones reemplazan la adaptabilidad y la decisión de los combatientes. Las tácticas evolucionaron, las reglas del asedio se reinventaron, y las fortalezas se convirtieron en trampas mortales para quienes confiaban demasiado en la superioridad técnica. El precio de cada victoria se mide en el vacío que dejan las ruinas y en el silencio de quienes ya no pueden contar la historia. Detrás de cada colina ganada, queda la pregunta: ¿a qué costo? El terreno cambia de manos, pero la cicatriz en la tierra y en los supervivientes perdura mucho después de que callen las armas. La memoria de Chasiv Yar es ahora una advertencia. Olvidar esta batalla es arriesgarse a repetir sus errores en los próximos enfrentamientos. Aprender de cada colina disputada puede ser lo que marque la diferencia entre el colapso y la resistencia en el futuro del conflicto. Nada es definitivo en este tablero. La historia de la guerra aún se sigue escribiendo, y el precio real del territorio se revela solo cuando comprendemos las huellas que deja detrás.